volvió a pasar. Hiciste exactamente lo que te prometiste que nunca más harías. El mismo error, la misma debilidad, el mismo lugar oscuro que juraste no volver a pisar. Y ahora, pasado el impulso, pasado el momento, lo que queda es un silencio pesado, un vacío que se siente todavía más grande que antes. Estás sentado o acostado, o de pie en el baño mirándote al espejo, y lo primero que sientes ni siquiera es tristeza, es asco. Asco de ti mismo, asco de tu falta de control, asco de haber tirado a la basura días, semanas, tal vez meses de lucha, todo perdido en un solo instante de debilidad. Al menos eso es lo que la voz interior está gritando ahora mismo. Lo tiraste todo, todo el progreso, toda la esperanza, toda la oportunidad de que algún día fuera diferente. Sientes ganas de esconderte, de hacerte bolita, de desaparecer, porque la vergüenza quema, sube por el pecho, se apodera de la garganta y parece que todo el mundo se va a dar cuenta, aunque nadie lo haya visto, aunque nadie lo sepa. Tú lo sabes y Dios lo sabe, y eso parece suficiente para condenarte. En este silencio después de la caída, comienza una batalla invisible. Por un lado, una voz temblorosa, casi apagada, que todavía quiere levantarse. Por el otro, una voz mucho más fuerte, mucho más articulada, que dice: ¿para qué? Ya lo has intentado tantas veces, ya lo has prometido tantas veces, ya has llorado tantas veces, y mira dónde estás otra vez, en el mismo hoyo, en el mismo lodo. No tienes remedio, ríndete. Esa segunda voz es tan convincente porque usa hechos, señala tu historial, muestra las pruebas. Recaíste otra vez. Es un patrón. Esto es lo que eres. Esto nunca va a cambiar. Y la parte más frágil de ti está de acuerdo. Agacha la cabeza, acepta la sentencia. Pero es justo aquí, en este silencio, en este instante de rendición, donde algo puede cambiar. Porque fue aquí donde innumerables personas antes de ti descubrieron una verdad que la vergüenza esconde. La caída no es el final de la historia. La caída puede ser el principio de algo completamente nuevo. No porque te caíste, sino porque en el suelo por fin dejas de intentar levantarte solo. Esta noche no estás aquí para oír un sermón sobre cómo ser fuerte. No estás aquí para recibir una lista de pasos para nunca volver a caer. Estás aquí porque te caíste y porque, en el fondo, todavía hay una chispa de esperanza que se niega a apagarse. Esa chispa no es tuya. La puso en ti alguien que no se rinde. Y en la próxima hora, quiero mostrarte que la gracia de Dios no es demasiado pequeña para tu recaída. La gracia fue hecha exactamente para esto, para el suelo, para el fracaso, para el momento en que ya no tienes nada que ofrecer más que un corazón roto y avergonzado. Conoces este ciclo mejor que nadie. Es predecible y, en cierto modo, es esa previsibilidad lo que más duele. Todo empieza con una decisión firme. Esta vez va a ser diferente. Esta vez sí voy a poder. Te llenas de determinación. Quizá hasta te rodeas de nuevas herramientas. Una aplicación de bloqueo, un grupo de apoyo, un cuaderno, un versículo pegado en la pared. Los primeros días hasta son buenos. Sientes que tienes el control. La abstinencia parece la prueba de que por fin venciste. Pero entonces, sin mucho aviso, algo cambia. Un detonante, un momento de estrés, una discusión, una noche de insomnio, un recuerdo. Y de repente, esa vieja atracción se despierta.
Se estira dentro de ti como si nunca se hubiera ido. Intentas resistir, intentas distraerte, intentas orar, pero el deseo va creciendo, se va apoderando de tus pensamientos, te va convenciendo de que esta vez no es para tanto, que mereces un alivio, que nadie se va a enterar, que mañana retomas el compromiso, y entonces cedes, y por unos instantes hay alivio, placer, un escape, pero dura poquísimo. Casi de inmediato llega la vergüenza, la culpa ataca, el asco contigo mismo invade cada célula de tu cuerpo, y te preguntas, ¿cómo pude hacer esto otra vez? ¿Qué hay de malo en mí? Este ciclo no es exclusivo tuyo, es antiguo, tan antiguo como la humanidad. El apóstol Pablo, uno de los hombres más poderosos que jamás hayan pisado esta tierra, describió exactamente esta lucha. Está en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 18 y 19. Escribió: Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo, el mismo que escribió la mitad del Nuevo Testamento, el mismo que hacía milagros, que plantaba iglesias, que enfrentaba persecuciones, miró dentro de sí mismo y vio la misma guerra que tú ves. El querer está ahí, la intención es genuina, pero el poder para llevarlo a cabo simplemente no existe. Y esto no era una excusa que Pablo estuviera dando, era una constatación que lo llevó a clamar por un libertador. La fuerza de voluntad humana tiene un límite. Ya lo descubriste en la práctica. Tus promesas más sinceras no fueron suficientes. Tus lágrimas más honestas no fueron suficientes. Tu vergüenza más profunda no fue suficiente. Porque el problema no está solo en tu comportamiento. Está en la raíz. Está en la naturaleza humana herida por el pecado. Es como una cadena que no puedes romper solo con las manos, por más que lo intentes, por más que te sangren las muñecas. Necesitas un libertador. Y es exactamente ese libertador el que está a punto de entrar en escena. Cada vez que caes hay una voz que llega antes de que siquiera te levantes. No espera a que proceses lo que pasó. No le da espacio al arrepentimiento para respirar. Ataca de inmediato, con la precisión de quien conoce tus puntos débiles. Es la voz del acusador y tiene una misión muy clara: convencerte de que esta vez no hay vuelta atrás. Esta voz no grita, susurra, es calmada, casi razonable. Dice cosas que suenan a verdad. Mira lo que hiciste. Otra vez. Después de todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Después de todas las oraciones que ya has hecho. Después de todas las veces que prometiste. ¿De verdad crees que mereces otra oportunidad? Usa tu propio historial como arma. Señala tus recaídas anteriores y construye un caso sólido contra ti. Ya has probado de todo: grupos de apoyo, aplicaciones, ayuno, consagración. ¿Y dónde estás ahora? En el mismo lugar, en el mismo lodo. Eres un caso perdido. Lo más peligroso de esta voz es que se parece a la verdad. Habla de hechos reales. Realmente te caíste, realmente prometiste y no cumpliste. Realmente ya has gastado muchas oportunidades, pero esta voz comete un error fatal. Toma los hechos y los distorsiona para construir una mentira sobre tu identidad. No solo dice que pecaste, dice que eres el pecado. No solo dice que fallaste, dice que eres un fracaso. No solo dice que necesitas ayuda,
Dice que no tienes remedio. Jesús habló de esta voz. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, describió al diablo como homicida desde el principio y padre de mentira. Su especialidad no es asustarte con monstruos, es destruirte con mentiras que suenan a razonamiento lógico. Y su mentira favorita para quien recae es esta: Dios ya está harto de ti. Pero la palabra de Dios desmonta esta mentira con una claridad absoluta. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23 declara: Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca fallaron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Las misericordias de Dios nunca fallan, se renuevan, no una vez al año, no una vez en la vida, cada mañana después de tu recaída, cada mañana después de tu peor noche. Cada mañana la misericordia está allí, fresca, nueva, entera, esperándote. La voz que te condena en el suelo no es Dios. Dios no se queda de brazos cruzados esperando que te destruyas. Dios es el que se acerca. Dios es el que extiende la mano. Dios es el que dice: levántate. La mentira quiere que te quedes en el suelo, paralizado por la vergüenza. La verdad quiere que te levantes, sostenido por la gracia. Y la gracia es más fuerte que cualquier acusación. Una de las estrategias más antiguas del enemigo es revolver las cosas dentro de tu cabeza. Toma lo que hiciste y lo convierte en lo que eres. No dice: cometiste un error. Dice: eres el error. No dice: caíste en tentación. Dice: eres la tentación. No dice: pecaste. Dice: eres el pecado. Y poco a poco te lo vas creyendo. Te vas definiendo por tu peor momento. Te vas mirando al espejo y viendo no a un hijo, una hija, sino a un adicto, un fracaso andante, alguien que ya no merece nada. Esta es la mentira que te mantiene en el suelo. Porque si crees que eres el pecado, entonces no hay esperanza. Si el pecado es tu identidad, entonces no hay salvación posible. Estás condenado a hacer siempre esto. Pero Dios no te ve así. Nunca lo ha hecho. La Biblia hace una distinción clara entre quién eres y lo que haces, entre tu identidad y tu comportamiento. Y esta distinción es la llave que abre la puerta de la libertad. Cuando Dios te mira, no ve a un adicto. Ve a un hijo que está atrapado en una adicción. No ve a un fracaso. Ve a alguien por quien Jesús dio su propia vida. No ve a un caso perdido. Ve una historia que todavía se está escribiendo. El apóstol Juan escribió algo radical sobre esto. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, está escrito: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y completa en el versículo 2, Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, no después de que te arregles, no después de que venzas la adicción, no después de que cumplas un año de abstinencia. Ahora, en este preciso momento, eres hijo de Dios. No importa lo que pasó hace 5 minutos. No importa lo que pasó esta noche. Si estás en Cristo, tu identidad está sellada. Eres hijo. Y un hijo no deja de ser hijo porque se cayó. Un hijo no se vuelve un extraño porque cometió un error. Un hijo sigue siendo hijo, siempre. Piensa en la historia del hijo pródigo. Cuando regresó a casa, sucio, en bancarrota, avergonzado, ¿qué dijo? Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quería ser tratado como un jornalero, pero el padre no se lo permitió. El padre lo interrumpió y dijo: Saquen la mejor ropa, pónganle un anillo en el dedo, sandalias en los pies.
El Padre no aceptó la redefinición de identidad que el Hijo proponía. El Hijo no era un jornalero, era hijo. Y un hijo tiene anillo, un hijo tiene sandalias, un hijo tiene fiesta. Esto es lo que Dios está haciendo contigo ahora mismo. No te está llamando fracasado, te está llamando hijo. No te está mandando lejos, te está vistiendo con ropa nueva. No te está condenando, te está abrazando. No eres tu pecado, eres hijo de Dios. Y esta es la verdad que el acusador no puede borrar. Hay un texto en la Biblia que es quizás el retrato más honesto jamás escrito sobre la lucha interior de un ser humano. No fue escrito por un principiante en la fe. No fue escrito por alguien que todavía carecía de madurez espiritual. Fue escrito por el apóstol Pablo, un hombre que ya había plantado iglesias, realizado milagros, escrito cartas que hasta hoy transforman vidas, y aún así describió una batalla interna que parecía no tener fin. Las palabras están en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 15, 18 y 19. Pablo escribe: «Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». ¿Escuchaste eso? El apóstol Pablo dijo: «No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». ¿Te suena familiar? ¿Te suena a tu vida? ¿Te suena a aquella madrugada en que prometiste nunca más y unas horas después ya estabas de vuelta en el mismo lugar? Pablo no estaba describiendo un período de inmadurez. Estaba describiendo la condición humana, la guerra entre el espíritu y la carne, entre lo que sabemos que es correcto y lo que terminamos haciendo. Y no termina este texto con una solución fácil. Termina con un grito de desesperación y esperanza al mismo tiempo. En el versículo 24 grita: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Esta es la pregunta que tú ya has hecho en silencio tantas veces. ¿Quién me librará de esto? ¿Quién romperá esta cadena? ¿Quién me sacará de este ciclo? Y Pablo responde en el versículo 25: «Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor». La respuesta no está en ti, no está en tu fuerza de voluntad, no está en tus promesas, no está en tu determinación. La respuesta está en Jesucristo. Él es el libertador. Él es quien rompe la cadena. Él es quien hace lo que la fuerza humana no puede hacer. Mientras intentas liberarte solo, te frustras. Cuando por fin dejas de intentarlo y te rindes a Él, la liberación comienza. Quizás estás en ese punto justo ahora, cansado de intentar, cansado de prometer, cansado de caer. Ese cansancio no es el final, es el principio, porque es cuando dejas de confiar en tu propia fuerza que por fin abres espacio para que la fuerza de Dios actúe. Hay un pasaje en la Biblia que desafía por completo la lógica humana. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Pablo está hablando de algo que él llama aguijón en la carne. No explica exactamente qué era. Algunos eruditos piensan que era una enfermedad. Otros, una tentación persistente. Otros, una oposición espiritual constante. Lo que importa no es la naturaleza del aguijón, sino lo que Pablo hizo con él. Pablo oró. Le pidió a Dios que quitara ese sufrimiento. No oró una sola vez, oró 3 veces. Y la respuesta de Dios fue sorprendente. No fue la eliminación del aguijón, fue algo mucho más profundo. Dios le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad».
El poder se perfecciona en la debilidad. Piénsalo con calma. La debilidad que tanto odiamos, que tanto escondemos, que tanto intentamos eliminar, es exactamente el lugar donde el poder de Dios más se manifiesta. No a pesar de la debilidad, a través de la debilidad, no cuando eres fuerte, cuando eres débil, cuando ya no tienes nada que ofrecer, cuando tus fuerzas se agotaron, cuando tu capacidad de resistir llegó a su fin. Ahí es cuando Dios entra con su poder. Esto cambia por completo la manera en que ves tu recaída, porque la tendencia natural es despreciarte por ser débil. Soy débil, no tengo control, no puedo. Pero, ¿y si tu debilidad no fuera el problema? ¿Y si tu debilidad fuera exactamente la condición para que el poder de Dios actúe en ti? Pablo lo entendió, tanto que continúa en el versículo 9. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo llegó a un punto en que se gozaba en las debilidades, no porque le gustara sufrir, sino porque había descubierto que la debilidad era el escenario donde el poder de Dios hacía su mayor espectáculo. Cuando él era débil, Dios era fuerte a través de él. Quizás has pasado toda tu vida intentando ser fuerte, intentando vencer por tu cuenta, intentando demostrar que puedes, y con cada recaída la frustración crecía. Pero, ¿y si Dios te está llamando a un camino diferente? No el camino de la fuerza humana, sino el camino de la dependencia total. El camino en que te despiertas por la mañana y dices, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Soy débil, pero tú eres fuerte. Toma el control de mi vida hoy. Esta oración es infinitamente más poderosa que cualquier promesa que hagas, porque no depende de ti, depende de Dios. Y cuando dejas de intentar ser fuerte y te rindes a su fuerza, algo cambia. El poder empieza a fluir de una fuente que no se agota. La lucha continúa, pero ya no peleas solo. La tentación viene, pero ya no la enfrentas con tus propios músculos. Es Él en ti. Es su poder en tu debilidad. Esta noche, no te desprecies por ser débil. Tu debilidad no es un defecto que te descalifica. Es el lugar donde Dios te va a encontrar. Es el altar donde depositas tu orgullo y recibes la gracia. Es la hendidura en la roca por donde va a pasar la gloria de Dios. Hay una historia en la Biblia tan escandalosa que muchos predicadores prefieren no hablar de ella. Es la historia de un hombre que lo tenía todo para salir adelante, pero cayó repetidamente en las mismas trampas. Un hombre que tenía un llamado de Dios desde antes de nacer, pero que parecía empeñado en tirarlo todo por la borda debido a sus apetitos descontrolados. Su nombre era Sansón. Sansón fue un milagro desde el vientre. Su madre era estéril y un ángel apareció anunciando que tendría un hijo. Ese hijo sería nazareo, consagrado a Dios desde el nacimiento. No podría beber vino, no podría tocar cadáver y su cabello nunca debería ser cortado. El cabello era el símbolo visible de su pacto con Dios. Sansón creció y recibió una fuerza sobrenatural. Era capaz de despedazar un león con sus propias manos. Ganó batallas él solo contra ejércitos enteros. Era humanamente hablando imbatible, pero Sansón tenía un punto débil. No el cabello, el corazón. No podía resistir ciertos deseos, y fue exactamente en ese punto donde el enemigo
le tendió la trampa. Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Dalila no era israelita, era filistea del pueblo enemigo, y los jefes filisteos le hicieron una propuesta: descubre el secreto de la fuerza de Sansón y te daremos una fortuna. Dalila comenzó a presionar a Sansón. 3 veces le preguntó cuál era el secreto de su fuerza, y 3 veces Sansón le mintió. Pero ella insistió, día tras día. Y el texto bíblico dice algo muy revelador. En el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 16, está escrito: y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. La insistencia ganó, la presión ganó, el cansancio interior ganó. Sansón le reveló el secreto de su cabello. Dalila lo hizo dormir sobre sus rodillas. Llamó a un hombre para que le cortara las trenzas, y cuando Sansón despertó, la fuerza se había ido. Él pensó que saldría como las otras veces, pero el Espíritu del Señor ya se había apartado de él. Fue capturado por los filisteos, le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler grano como un animal, en un molino en la prisión. Imagina la escena: el hombre más fuerte de Israel, ciego, humillado, encadenado, dando vueltas a una piedra de molino como un burro. Los filisteos burlándose de él todos los días. El héroe se volvió payaso, el ungido se volvió esclavo, el nazareo se volvió espectáculo. Todo porque no resistió sus deseos, todo porque confió en su propia fuerza e ignoró las señales de peligro. Sansón cayó, y su caída fue de las más feas registradas en la Biblia. ¿Conoces esa sensación? La sensación de haber sido llamado para algo grande, pero sentirte encadenado a algo pequeño. La sensación de que lo tenías todo para triunfar, pero lo tiraste por minutos de placer. La sensación de estar ciego, caminando en círculos mientras tu potencial se desperdicia. Pero aquí está la parte más importante de la historia de Sansón. No es la caída, es lo que pasó después. Los filisteos organizaron una gran fiesta en el templo del dios Dagón. Mandaron traer a Sansón para que les sirviera de diversión, y allí, en medio de miles de enemigos, ciego y humillado, Sansón hizo su última oración. Dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí. Te pido, oh Dios, que me fortalezcas solamente esta vez, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón empujó contra las 2 columnas centrales que sostenían el templo, y gritó: muera yo con los filisteos. Y empujó con toda su fuerza. El templo se derrumbó sobre todos, y el texto bíblico dice que los muertos que Sansón mató al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida. Dios escuchó a Sansón, aún después de todo, aún después de las mentiras, las imprudencias, las recaídas, la arrogancia. Sansón cayó feo, pero en el fondo de aquella prisión clamó, y Dios no lo rechazó. Dios lo fortaleció una última vez. Dios lo usó poderosamente. La historia no terminó en el molino, terminó en victoria. Si Dios escuchó a Sansón, te va a escuchar a ti. Si Dios usó a Sansón después de todo, te va a usar a ti. Tu recaída no es más grande que la gracia de Dios. Si Sansón fue el ejemplo del hombre que cayó por debilidad, David fue el ejemplo del hombre que cayó por elección. No fue una trampa en el calor del momento. Fue una secuencia fría de decisiones equivocadas. Y el pecado de David no fue pequeño. Fue adulterio, fue mentira, fue asesinato.
La historia está registrada en el segundo libro de Samuel. En una tarde en que los reyes solían ir a la guerra, David estaba en la azotea del palacio, ocioso. Desde allí vio a una mujer muy hermosa bañándose. Era Betsabé, esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. David mandó que la trajeran, se acostó con ella. Ella quedó embarazada. Cuando David supo del embarazo, en vez de arrepentirse, intentó encubrirlo. Mandó llamar a Urías, que estaba en el campo de batalla. Intentó que se acostara con su esposa para que pensara que el hijo era suyo. Pero Urías, por lealtad, se negó a ir a su casa mientras sus compañeros dormían en el suelo. El plan de David fracasó. Entonces David hizo algo todavía peor. Escribió una carta al comandante del ejército ordenando que pusieran a Urías al frente de la batalla, donde la lucha era más intensa, y que los demás soldados se retiraran, dejándolo solo para que lo mataran. El comandante obedeció. Urías murió, y David se quedó con su esposa. Adulterio, mentira, asesinato, todo cometido por el hombre a quien la Biblia llamaría un hombre conforme al corazón de Dios. Esto debería haber sido el fin de David. Debería haber sido desechado, rechazado, reemplazado. Pero Dios no funciona así. Dios envió al profeta Natán. Natán contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única corderita de un hombre pobre. David se indignó y dijo: «Ese hombre merece la muerte». Entonces Natán le apuntó con el dedo y le dijo: «Tú eres ese hombre». En ese momento, David podría haberlo negado. Podría haber mandado matar a Natán. Podría haber endurecido su corazón. Pero hizo algo que distingue a los caídos que se levantan de los caídos que se quedan en el suelo. Confesó. Solo dijo 2 palabras en hebreo: «Pequé contra el Señor». Esas 2 palabras abrieron la puerta a la gracia. Natán respondió de inmediato: «El Señor ha perdonado tu pecado, no morirás». David escribió el Salmo 51, el más profundo salmo de arrepentimiento de la Biblia. Allí clamó: «Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado». Dios no solo perdonó a David, Dios lo restauró. David siguió siendo rey. David siguió escribiendo salmos. David siguió siendo llamado un hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuera perfecto, sino porque, cuando caía, se quebrantaba delante de Dios y dejaba que la gracia lo reconstruyera. Tu pecado no es más grande que el de David. Y si Dios perdonó a David, puede perdonarte a ti. Hay un versículo en la Biblia tan radical que muchos pasan junto a él sin darse cuenta de lo que realmente está diciendo. Está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Es una frase corta, pero tiene el poder de sostener toda tu vida cuando todo lo demás se desmorona. La frase dice así: «Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo». ¿Entiendes el peso de esto? Si somos infieles, no si somos perfectos, no si nos portamos bien, no si nunca volvemos a caer. Si somos infieles, la condición es nuestro fallo. La condición es nuestra recaída. La condición es exactamente el lugar donde te encuentras ahora mismo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a esa condición? Él permanece fiel. Dios no es fiel solo cuando nosotros lo somos. Su fidelidad no es una reacción a nuestra fidelidad. Su fidelidad es una expresión de su carácter. Él no puede ser infiel. No puede negarse a sí mismo.
Esto significa que aun cuando tú rompes el pacto, Él lo mantiene. Aun cuando tú sueltas su mano, Él no suelta la tuya. Aun cuando tú fallas, Él sigue en pie, firme, inquebrantable, esperando que regreses. Esto es completamente diferente de la lógica humana. Nosotros somos condicionales. Amamos a quien nos ama. Somos fieles a quien es fiel con nosotros. Nos alejamos de quien nos decepciona. Pero Dios no es así. Dios te amó cuando aún estabas muerto en tus pecados. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios entregó la vida de su Hijo por ti cuando aún eras su enemigo. Y si hizo todo eso cuando estabas en el peor estado posible, ¿por qué te abandonaría ahora? La fidelidad de Dios no es una recompensa por tu buen comportamiento. Es un ancla en medio de la tormenta. Es una roca bajo tus pies cuando todo lo demás es arena movediza. Puedes haber roto todas tus promesas, pero Dios no ha roto ninguna de las suyas. Y Él prometió que nunca te dejaría. Prometió que completaría la buena obra que comenzó en ti. Prometió que nada podría separarte de su amor. El profeta Oseas vivió esta verdad en la práctica. Dios le ordenó que se casara con una mujer que sería infiel. Ella lo traicionó repetidamente. Se fue tras otros amantes. Abandonó a su esposo, pero Dios le ordenó a Oseas que fuera tras ella y la comprara de vuelta pagando un precio por ella. Y Dios le dijo a Oseas: así como tú amas a esta mujer infiel, yo amo a Israel, que se prostituyó con otros dioses. Esta es la imagen del amor de Dios por ti. No te ama porque eres fiel, te ama porque Él es fiel. No te ama porque nunca caes, te ama y por eso te levanta cuando caes. No te ama porque lo mereces, te ama a pesar de que no lo mereces. Esta noche aférrate a esta verdad como un náufrago se aferra a una tabla. Tu infidelidad no anula la fidelidad de Dios. Tu recaída no cancela el pacto. Tu pecado no tomó al cielo por sorpresa. Dios ya lo sabía todo antes de llamarte, y aún así te llamó, aún así te escogió, aún así te ama, y no se va a rendir contigo ahora. Los líderes religiosos llevaron a una mujer ante Jesús. La habían sorprendido en adulterio. En el acto, los acusadores estaban listos. No les interesaba la justicia, querían una trampa para Jesús. Si él decía que debía ser apedreada, perdería su fama de misericordioso. Si decía que no, estaría contradiciendo la ley de Moisés. La mujer estaba en el centro, expuesta, avergonzada, probablemente aún con la ropa en desorden, las miradas de todos clavadas en ella como piedras anticipadas. Ella sabía lo que merecía, según la ley. Sabía que su vida pendía de un hilo. No tenía defensa, no tenía abogado, no tenía a nadie. Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. La Biblia no dice que escribió, pero dice que los acusadores insistían queriendo una respuesta. Entonces Jesús se enderezó y dijo una frase que resuena hasta hoy. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos fueron saliendo uno por uno, empezando por los más viejos. El círculo de acusación se deshizo, las piedras cayeron al suelo, y en unos instantes solo quedaron dos personas, Jesús y la mujer. Mira esta escena, la mujer de pie, temblando, Jesús sentado, sereno, el silencio, el polvo asentándose, las piedras abandonadas. Y entonces Jesús le pregunta: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella responde: ninguno, Señor. Ahora presta atención a lo que Jesús dice.
es la clave de todo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús no ignoró el pecado. Dijo, no peques más. Eso significa que reconoció que lo que ella hizo estaba mal, pero no la trató como la trataron los líderes religiosos. No la expuso más, no la humilló, no le exigió penitencia pública, la liberó, la perdonó y la envió de regreso a la vida con una nueva dirección. Esta es tu historia esta noche. Puede que te sientas expuesto. Las voces de los acusadores todavía resuenan en tu mente. La vergüenza todavía quema. Pero Jesús está sentado a tu lado, escribiendo en el suelo. No está recogiendo piedras. Está esperando que los acusadores se vayan. Está esperando que dejes de condenarte a ti mismo. Cuando te aquietes, te dirá las mismas palabras. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gracia y verdad, las dos juntas. La gracia que perdona, la verdad que orienta. No eres condenado, pero tampoco te quedas en el mismo lugar. Eres perdonado y llamado a una vida nueva. A caer, sí, pero a levantarte de nuevo, sin piedras, sin humillación. Solo Jesús, tú, y un camino abierto delante de ti. Ahora es el momento en que las palabras humanas se callan y el corazón habla directamente con Dios. Has escuchado sobre la gracia. Has escuchado sobre hombres que cayeron y fueron restaurados. Has escuchado que tu identidad no está definida por tu pecado. Pero ahora todo esto necesita volverse más que información. Necesita volverse un encuentro. Cierra los ojos, no para huir, sino para concentrarte en lo que realmente importa. Estás en el suelo, quizá no literalmente, pero por dentro. La caída fue fea, la vergüenza está allí, pero no necesitas quedarte en el suelo para siempre, porque hay una mano extendida hacia ti. No es una mano que señala, no es una mano que acusa, es una mano que fue traspasada por amor a ti. Jesús no retrocede ante los caídos, se acerca, se sienta en el borde del pozo con la samaritana, escribe en el suelo junto a la adúltera, llama a Zaqueo por su nombre cuando Zaqueo está escondido en el árbol, mira a Pedro después de la negación y no dice nada, solo lo mira. Y esa mirada quiebra a Pedro por dentro, pero también lo restaura. Esa misma mano está extendida hacia ti ahora. En este momento, en silencio, quiero que hagas algo sencillo. En tu imaginación ve a Jesús a tu lado. No está de pie, mirándote desde arriba. Está en cuclillas, a tu nivel. Conoce cada detalle de lo que pasó. No está sorprendido. No está indignado, está esperando. Su mano está abierta, esperando la tuya. Ahora en pensamiento, dile lo que necesitas decir. No ensayes, no escondas, solo abre el corazón. Si hay arrepentimiento, exprésalo. Si hay vergüenza, confiésala. Si hay miedo de volver a caer, entrégalo. Si hay enojo contigo mismo, libéralo. Él puede con todo esto. Ya pudo en la cruz. Mientras hablas con Él, imagina tu mano moviéndose lentamente hacia la suya. No es un gesto de fuerza, es un gesto de rendición. No te estás levantando por tu cuenta. Estás permitiendo que Él te levante. Él es quien hace la fuerza. Él es quien tira. Él es quien te pone de pie otra vez. Tu parte es solo extender la mano y permitirlo. Ahora, quiero orar por ti. Quédate en silencio y recibe. Padre, en este momento me pongo delante de ti en nombre de quien me está escuchando. Esta persona que se cayó, que está en el suelo, que siente vergüenza, que ya no cree en sí misma. Padre,
Te agradezco porque tú no necesitas que ella crea en sí misma, solo necesitas que crea en ti. Extiende tu mano ahora, Señor. Toca este corazón herido. Levanta del polvo a este hijo, a esta hija. Lava las manchas que nadie ve. Restaura la dignidad que el pecado robó, no por sus méritos, sino por tu gracia, por la sangre de Jesús, por tu amor que no se cansa y no se agota. Declaro sobre esta vida: la caída no es el final. La recaída no es la sentencia definitiva. La gracia de Dios es más fuerte que el pecado. La sangre de Jesús es suficiente y el poder del Espíritu Santo es real. Esta persona será restaurada. Esta persona se levantará. Esta persona vivirá para testificar que Dios levanta a los caídos. En el nombre de Jesús, amén. La gracia no solo perdona, la gracia reconstruye. Y esta es una verdad que necesitas escuchar con mucha atención ahora, porque después de la caída, la tendencia es mirar los pedazos en el suelo y pensar que ya nada se puede aprovechar, que la vasija se rompió por completo, que tu vida espiritual está hecha a pedazos y que no hay pegamento capaz de unir todo de nuevo. Pero la reconstrucción es parte del oficio de Dios. Él es especialista en tomar esquirlas y hacer algo nuevo. De hecho, es tan bueno en esto que muchas veces la vasija restaurada queda más hermosa que la original. Las grietas rellenadas por la gracia cuentan una historia que una vasija intacta jamás podría contar. Dicen: aquí hubo caída, pero aquí también hubo restauración. Aquí hubo pecado, pero aquí también hubo perdón. Aquí hubo fracaso, pero aquí también hubo un Dios que no se rinde. Pero la reconstrucción no sucede de golpe. Es progresiva, es diaria. Se parece más a una caminata que a un salto. Y quizá necesitas entender esto para no frustrarte de nuevo. La expectativa de que mañana estarás completamente libre, de que nunca más sentirás deseo, de que nunca más tropezarás, esa expectativa puede ser tu enemiga, porque pone sobre ti un peso que la Biblia no pone. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, no cada año, no cada década, cada mañana. Esto significa que Dios no te da la gracia para todo el año de una sola vez. Te da la gracia para hoy, solo para hoy. Mañana, cuando despiertes, habrá una porción fresca esperándote, pero la de mañana no está disponible ahora, y la de ayer ya la usaste. Solo tienes hoy, y la gracia de hoy es suficiente. Esto cambia la forma en que enfrentas la recuperación. No necesitas fuerza para un mes, solo necesitas fuerza para ahora, para esta noche, para este instante. Y cuando llegue mañana, la gracia llegará con él, un día a la vez, una elección a la vez. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, declara que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Todo. No falta nada. Ya tienes en Cristo todo lo que necesitas para vivir de una manera diferente. Esto no significa que nunca más vas a caer, pero significa que cada vez que caigas, tendrás los recursos para levantarte de nuevo. La reconstrucción empieza con pasos pequeños. Volver a orar aunque sea sin palabras, abrir la Biblia aunque no tengas ganas, buscar ayuda aunque te dé vergüenza, confesarlo a alguien de confianza, cortar los detonantes, huir de las situaciones que te debilitan, pedirle a Dios fuerzas para cada día y sobre todo, creer que la gracia que te perdonó es la misma gracia que te va a capacitar para seguir adelante. Ya no estás solo en esta lucha. La mano que te levantó del suelo
es la misma que te va a guiar por el camino de la recuperación. Hay un lugar donde la vergüenza pierde su poder. No es un lugar físico, sino espiritual. Es el lugar de la confesión sincera delante de Dios. Y quizás a lo largo de tu vida te han enseñado a tenerle miedo a este lugar. Quizás te enseñaron que confesarse es ser humillado, que admitir el error es abrir la puerta al castigo, que exponerse es peligroso. Pero la Biblia describe la confesión de una manera completamente diferente. No como un tribunal donde eres condenado, sino como una sala de sanidad donde eres restaurado. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, es la promesa más clara sobre esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, la condición es la confesión, y el resultado es doble: perdón y purificación. El perdón cancela la deuda. La purificación quita la mancha. La palabra griega que se usa allí para confesar significa literalmente decir lo mismo. Es decir, estar de acuerdo con Dios acerca de lo que hiciste. Llamar al pecado pecado. No suavizarlo, no poner excusas, no culpar a las circunstancias. Decir, Dios, esto estuvo mal, pequé, fallé al blanco. Este acuerdo es lo que abre la puerta a la gracia. Y mira lo que Dios hace en respuesta. Primero, perdona, cancela la deuda. Es como si tu cuenta se pusiera en ceros. Todo lo que estaba registrado en tu contra es borrado. Segundo, purifica. No solo dice, estás perdonado, sino que efectivamente limpia la mancha que el pecado dejó en tu alma. Quita el peso. Lava la conciencia. Te deja limpio. Ahora el acusador va a intentar usar tu confesión en tu contra. Va a susurrar, Dios oyó lo que hiciste. Ahora está enojado. Ahora perdiste la salvación. Ahora ya no hay esperanza para ti. Pero eso es mentira. La confesión no activa la ira de Dios. La confesión activa la gracia de Dios. La sangre de Jesús ya fue derramada. Cuando confiesas, no estás informando a Dios de algo que Él no sabía. Simplemente estás dejando de esconderte y permitiendo que la gracia haga lo que la gracia hace: perdonar, limpiar, restaurar. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, lo confirma. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mientras escondes, la vergüenza crece. Cuando confiesas, la vergüenza empieza a perder fuerza. La luz entra en el cuarto oscuro. Lo que estaba oculto pierde el poder de atormentarte. Esta noche, estás delante de un Dios que ya lo sabe todo y aún así no se ha alejado. Estás delante de un Padre que espera, no para golpear, sino para abrazar. Estás delante de un Salvador que pagó el precio completo. Confesarse no es humillarse ante un tirano. Es abrirse al médico que puede sanar. El quirófano está listo, el bisturí es preciso y el resultado es vida. Hay una escena en los evangelios que ocurre en la noche más oscura de la historia. Jesús está reunido con los 12 discípulos. Es la última cena. El ambiente es tenso. Él sabe que será traicionado, arrestado, torturado y muerto en pocas horas. Sabe que Pedro lo negará. Sabe que todos los discípulos lo abandonarán y huirán. Sabe que ese grupo de hombres, que pasó 3 años a su lado, se dispersará como ovejas sin pastor. ¿Y qué hace él? No los enfrenta con furia, no los despide, no los reemplaza con personas más confiables. Toma el pan, lo parte y dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado.
Luego toma la copa y dice: beban de ella todos, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Fíjate bien, Jesús sabía que aquellos hombres iban a caer, sabía que Pedro, el más impulsivo, lo negaría con juramento antes de que el gallo cantara. Sabía que Judas ya había arreglado la traición, y aún así partió el pan y ofreció la copa a todos. No dijo: coman y beban, pero solo los que se mantengan firmes. No dijo: si alguno de ustedes cae, queda fuera del pacto. Simplemente sirvió la mesa, para todos. Esta noche, Jesús está haciendo lo mismo contigo. No espera que seas intachable para invitarte a la mesa. La mesa fue preparada para los que caen. El pan fue partido para los que están en el suelo. La copa fue derramada para los que necesitan renovación. Aún tienes lugar, no porque nunca hayas caído, sino porque la sangre del nuevo pacto fue derramada por ti. Hay un detalle que muchos no notan. La institución de la cena está registrada en 3 evangelios y en primera carta a los Corintios, pero Lucas añade algo que los otros no mencionan. Después de que Jesús partió el pan y distribuyó la copa, dijo: haced esto en memoria de mí. Memoria, recuerdo. ¿Por qué pidió Jesús que recordáramos? Porque sabe que nosotros olvidamos. Olvidamos la gracia, olvidamos el precio que se pagó, olvidamos que el perdón ya fue conquistado. Y cuando olvidamos, empezamos a creer que tenemos que merecerlo, que tenemos que ser fuertes, que la recaída es el fin. El recuerdo de la mesa es un antídoto contra la desesperación. Cada vez que recuerdas que Jesús partió el pan sabiendo que caerías, la vergüenza pierde fuerza. Pedro comió el pan y bebió la copa. Horas después negó a Jesús 3 veces. Cuando el gallo cantó se acordó. ¿Y qué hizo? Lloró amargamente, pero no se ahorcó como Judas. ¿Por qué? Porque Pedro había comido el pan, había bebido la copa, había oído a Jesús decir: esto es por vosotros. Pedro sabía en lo más hondo de su alma que había un lugar para él en aquella mesa, incluso después de la negación. Y fue exactamente eso lo que lo trajo de vuelta. Hoy Jesús te está extendiendo el pan a ti. Sabe lo que pasó, sabe lo que hiciste, sabe de qué te avergüenzas, y aún así no retira la mano. Dice: esto es por ti, este pan es para ti, esta copa es para ti. Mi gracia es suficiente, mi pacto sigue en pie. Todavía estás invitado, todavía eres hijo, todavía tienes lugar. Quizá nunca habías pensado en la cena de esta manera. Quizá habías asociado este momento solo con ceremonias, rituales, reglas. Pero la mesa de Jesús no es un club exclusivo para los intachables. Es un hospital para los heridos. Es un banquete para los hambrientos. Es un lugar donde los caídos encuentran alimento para levantarse. Esta noche la mesa está puesta, no en un templo, no en una iglesia. Aquí, justo ahora, en el silencio de tu habitación. Jesús está sentado frente a ti, con el pan en la mano, la copa a un lado, y los ojos fijos en los tuyos. Él lo sabe todo, y no se está yendo. Está esperando que te acerques. Hemos llegado al final de este viaje. Empezaste esta noche en el suelo, con el peso de la recaída sobre los hombros, con la voz del acusador martillando en tu mente, con la sensación de que esta vez no había vuelta atrás. Pero ahora, algo debe ser dicho con toda la claridad posible. La gracia de Dios es más grande que tu caída, y su mano ya está extendida.
El Salmo 37, versículo 24, declara una verdad que es la síntesis de todo lo que hemos hablado aquí. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene de su mano, aunque caiga. La caída es una posibilidad real. Puedes caer, ya caíste. Quizá vuelvas a caer, pero la promesa no es que nunca más vas a tropezar. La promesa es que, cuando tropieces, no te quedarás en el suelo. El Señor te sostiene de su mano. Esa es la diferencia entre quien vive por gracia y quien vive por fuerza de voluntad. Quien vive por fuerza de voluntad cae y queda postrado porque la fuerza se acabó. Quien vive por gracia cae, pero es sostenido por una mano que no falla, por un brazo que no se cansa, por un Dios que no abandona. Ya no estás solo en esta lucha. La mano que te levantó de la tumba es la misma que te levanta del suelo. La sangre que perdonó tus pecados es la misma que purifica tu vergüenza. El Espíritu que mora en ti es el mismo que te da poder para vivir un día a la vez, una elección a la vez, una victoria a la vez. Ahora levántate, no con la fuerza de tu orgullo, no con la promesa de que nunca más vas a fallar. Levántate con la fuerza de la gracia. Levántate con la certeza de que eres hijo. Levántate con la confianza de que aquel que comenzó en ti la buena obra la completará. Levántate y camina. Un paso a la vez. Una mañana a la vez. Cierra los ojos. Entrégate al sueño. Dios está despierto. Él está velando por ti. Y mañana, cuando salga el sol, su misericordia estará allí, nuevecita, esperándote, como siempre ha estado, como siempre estará. Buenas noches. La gracia te ha alcanzado. Ahora descansa.